Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por hacerse un tiempo, por venir aquí. Alguien que está aquí me dijo, bueno, le vas a dar una dimensión humana porque realmente sé que el lugar es muy chico y les pido disculpas. En realidad esta es casi mi casa. Mi casa está exactamente acá abajo y me parecía que correspondía de alguna manera compartir, por ejemplo, el horizonte que yo miro todas las mañanas y que de alguna manera me ayuda a ese mirar al horizonte que es mi vocación desde muy temprano. Un día muy importante porque además esta es una historia de muchas amistades que se han ido entrelazando. Con Guillermo después nos fuimos encontrando varias veces. Me acuerdo que nos encontramos el día de Durazno de las 10 mochilas y nos íbamos encontrando, pero yo no sabía a qué se dedicaba. Y como esas, hay varias historias de amistades entrelazadas que llevan a esta reunión y y a esta propuesta. Algo que he pensado antes de empezar esto es, ¿qué nos dejó la pandemia, por ejemplo? ¿No? Cuando estábamos en plena pandemia todos nos preguntábamos qué se iba a aprender de eso. Y yo creo que hay dos cosas que aprendimos. Una es que los nuevos medios permiten formas nuevas de trabajo. Todos hemos cambiado. Yo antes tenía que ir a la radio todos los mediodías y ahora lo puedo hacer desde mi casa aquí y para el oyente no cambia nada. O cambia para mejor porque es más fácil entrevistar a la gente y no pedirle que vaya hasta la radio. De modo que hay nuevos medios que nos permiten nuevas formas de comunicarnos, esa es una gran enseñanza. Creo que hay otra enseñanza que deja, que es no podemos ser sanos si agredimos la vida silvestre y si en una feria juntamos un montón de animales que vivían en áreas silvestres y los mezclamos. Creo que la lógica de una sola salud, que antes podía parecer algo teórico, ahora es algo que quedó como algo bastante más tangible. Y bueno, y realmente cuando en 2008 uno daba una presentación, o en 2007, o incluso en 2008 hubo una crisis, y me tocó hacer una presentación, me acuerdo, en Fucrea, y había una situación de mucha preocupación, había bastante sequía, y había un desplome de precios por la crisis financiera. Ahí uno tenía mucha confianza en que el panorama era muy alcista porque China estaba en plena reconversión, estaba en buenas relaciones con Occidente, estaba cambiando la dieta, estaban cambiando de la bicicleta al auto, entonces uno podía decir, tranquilo que hay una caída, pero que esta caída va a ser una U, va a rebotar y no se puede perder eficiencia en kilos en un momento que va a ser alcista por mucho tiempo. Yo creo que en los últimos años ese escenario ha cambiado y eso es algo que quiero compartir con ustedes en el comienzo de esta presentación. Y creo que ese cambio lleva a pensar estrategias un poco distintas o complementarias, porque no, la idea, por supuesto, no es volver a tasas de destete irregulares como las que contaba Guillermo, pero sí que ahora hay, me parece, otra dimensión. Entonces, yo creo que hay varias tendencias que determinan una perspectiva que le da más valor a la biodiversidad. Sobre esa base es que vamos a presentarles una propuesta que entiendo es novedosa y es súper profesional, interdisciplinaria. Creo que hay un equipo que a mí me resulta un honor enorme ser parte de él, así que lo vamos a estar presentando. Entonces, ¿por qué creemos que hay un cambio de escenario? Porque en 2003, a mitad de 2003, cuando Uruguay logró la habilitación de su carne en Canadá primero, en Estados Unidos después, empezó una etapa donde la suba de precios era casi cantada, porque bueno, a esa apertura se sumaba lo que se veía, un crecimiento en China al 10% todos los años, con el cambio de dieta que eso trae. China empezó a aparecer unos años después, cada año compraba más, cada año pagaba más, tenía pocos abastecedores. Eso generó
una revolución, pero en ese escenario había que optimizar el volumen de producción y era un poco lo que contaba Guillermo ahí. Cuando uno vio una presentación era, por favor, no pierdan eficiencia porque cuanto más produzcan, previo al 2003 en el siglo XX siempre había un temor de saturar el mercado, había categorías de ganado que no se podían colocar, las vacas antes de que se abriera Estados Unidos a veces eran un problema. Sí. Por favor, a quienes nos están siguiendo por Zoom, recuerden silenciar los micrófonos. Bueno, hay algún camino un poco diferente. La lana empezó un camino de diferenciación, que en este momento creo que se valoriza. Algunos emprendimientos también dieron pasos de diferenciación, incluso en la carne, pero predominaba un marco que daba una cierta comodidad, con los granos muy altos, con la carne muy alta, era producir volumen, sobre todo para China, que no era un país demasiado exigente en ese entonces. Yo creo que ahora hay 6 tendencias que me interesa compartir con ustedes que cambian bastante las cosas. Una es, bueno, estamos viendo la guerra más importante y larga de nuestras vidas. Europa y Asia, podríamos decir, la gran masa del planeta complicados. Y creo que ahí hay un contraste que incluso con algunos de ustedes lo hemos conversado personalmente. O sea, en un mundo tan confrontado, Uruguay es una especie de refugio, de neutralidad, que creo que nos da un potencial importante, por ejemplo, para capturar inversiones. Hay otro componente que cambia mucho y que creo que va a cambiar mucho en los próximos años, que es el tema de inteligencia artificial. Uno dice, bueno, no tiene necesariamente que ver con el agro, pero sí, pensemos que esta guerra es de drones con inteligencia artificial, pero por ejemplo, en uno de los campos que forman ya parte de este proyecto, estamos conversando con académicos sobre cómo medir biodiversidad, porque se graba 24 horas al día y inteligencia artificial o algo parecido para los que no somos especialistas, permite a través del sonido identificar la especie, el lugar. Entonces eso para anfibios, para insectos y para aves nos da herramientas que no teníamos antes. O sea que podemos ser más biodiversos y demostrarlo de una manera que de repente hace 20 años podíamos decir, sí, yo he visto estas aves. Ustedes si me siguen un poco sabrán que para mí el cambio climático es realmente un elemento central de este siglo y lamento muchas veces que a veces desde muchos productores lo ven como algo político, como algo vinculado a temas que esto es como un auto puesto al sol, o sea, es física y química. Si los rayos del sol entran y al salir tienen un techo de gases en la atmósfera, rebotan y la temperatura va subiendo y esto no va a frenar en décadas. O sea que esto es una tendencia que tenemos que mirar con mucha atención, vamos a abundar en eso. Hay otro cambio que para mí es muy importante, que es el freno poblacional, que tal vez ya venía, pero que en estos años, en estos últimos 2-3 años se ha acelerado. De modo que eso de que nos van a sacar los alimentos de las manos, hay que relativizarlo un poco. Vamos a ver cómo sigue esto. Y en lo agropecuario lo que vemos es que China frena, no es que entra en una crisis, no es que colapsa, pero China ya no es que todos los años compra 15% más que el año anterior, ni que paga 10% más que el año anterior. Compra ahora más o menos lo mismo, pelea por los precios, es otra historia. Y Brasil, por ahora, sigue creciendo a un ritmo impresionante. De nuevo, capaz que baja el precio de la soja y Brasil frena, o baja el precio de la carne y Brasil frena. Hay alguna proyección de que el stock ganadero en Brasil puede frenar un poco, pero hasta ahora Brasil viene aumentando muchísimo su producción. Entonces ahí tenemos una competencia que, bueno,
todos los productos enfrentan, la carne en particular. Y yo creo que con el paso de los años en Uruguay, con el paso de distintas fuerzas políticas en el gobierno, Uruguay se ha consolidado como el país más estable de la región. Tal vez antes era Uruguay y Chile, pero Chile realmente ha entrado en una situación por lo menos un poco más inestable. Recibe inversiones y sostiene una moneda muy fuerte. Por ejemplo, yo escucho muchas veces la idea de que si Uruguay tuviera equilibrio fiscal no tendría atraso cambiario. Y a mí me encanta el equilibrio fiscal, yo soy así. Si bajamos del 5 al 4 igual me sirve, pero después voy a querer bajar del 4 al 3. A mí me encanta el equilibrio fiscal, pero creo que cuando tengamos equilibrio fiscal va a venir mucha más gente a invertir en Uruguay porque da una calidad de vida diferencial, por un montón de cosas que sabemos bien, porque distintos partidos respetan las grandes reglas de juego, y si tiene equilibrio fiscal va a dar mucha más seguridad. O sea que, a diferencia del 82 y del 2002, yo creo que no podemos descartar un escenario en que nuestra moneda sea estructuralmente fuerte. Entonces, vender productos agropecuarios, vender alimentos, en un escenario en el que China frena, en el que Brasil nos compite, creo que probablemente nos demande un esfuerzo de diferenciación, que capaz que a muchos productores sin duda les molesta, a todo exportador le complica el atraso cambiario, pero también es un interesante desafío para decir, bueno, tenemos que hacer productos boutique que se valoricen. Entonces, ese es un cambio de escenario que todos conocemos, una inflación como país que veremos, pero es una inflación de primer mundo, ahora tenemos 3 y pico, pongámosle que suba a 4 y poco, es una inflación ya casi de primer mundo, pero tenemos este problema, la moneda se ha vuelto sumamente fuerte. Pero y si vienen inversiones en hidrógeno, que aporten miles de millones, y si tenemos un equilibrio fiscal, que el que viene sabe que será un país caro, pero es el más seguro del barrio, yo no creo que nadie pueda prometer que el atraso cambiario se va a ir fácilmente. Entonces, me parece que un escenario de una moneda fuerte, estable, no se puede descartar. Esto es otra cosa que yo he compartido en las presentaciones de este año. O sea, son muchos los países, y China es donde esto se da con más fuerza, que tienen récord de baja de nacimientos. Y cualquiera de nosotros, digo, mi abuela tenía 11 hermanos, ¿no? Mi madre tenía 3 hermanas y yo tengo un hijo, que tengo la suerte de que me acompañe en estas aventuras. Pero aquella idea de que nos van a sacar la comida de las manos, yo creo que hay que ponerlo un poco en duda. Creo que vamos a tener que ser un poco más proactivos que creer que los chinos van a sacarnos la comida de las manos. Si miramos en el mundo la tasa de fertilidad, los países que nos pagan mejor están todos en la zona azul, es decir, tienen una tasa de fertilidad que no repone a la población, que se repone por la vía de la inmigración. O sea, la población mundial sigue creciendo, pero lo que crece es África, algunos países de Medio Oriente, donde la gente no se puede permitir comer carne, y menos carne uruguaya. Probablemente pueda comer pollo. Bueno, el tema calentamiento, de nuevo, no es un tema de Bill Gates o de la Agenda 2030. O sea, lo que subió la temperatura en 2023 ha dejado a todos los científicos asombrados. Ciertamente, cuando se pasa de Niña, que es Océano Pacífico frío, a Niño, que es Océano Pacífico caliente, sube más, pero de un escalón brutal. Y esto es tan claro como difícil de revertir. No hay una solución mágica. No es que el auto eléctrico lo va a solucionar, pero sí sabemos que hay demasiado carbono en la atmósfera y que el suelo puede potencialmente, más, menos, pero tenemos que sacar el carbono del aire y volverlo a poner bajo tierra, que es donde estaba. En síntesis es eso, y la buena agronomía tiene que ser parte de eso. Y sobre todo que
estamos a punto de cruzar el 1,5 grados. Ustedes no lo van a ver probablemente, pero el 2023 hay distintas mediciones, pero algunas dan 1,46 y lo que los meteorólogos nos dicen es que por favor no crucemos el 1,5 grados. O sea, estamos al borde de cruzar una primera línea amarilla y que si cruzamos los 2 grados, es lo que el Acuerdo de París dice, si cruzamos los 2 grados ya cruzamos una línea naranja y por ahora no solamente no estamos aplanando esta curva, sino que está acelerando. O sea que lo que hagamos en cualquier sector de la economía que ayude a aplanar esto, va a tener un premio cada vez mayor. Y yo me alegro que haya aquí, por ejemplo, gente de las empresas forestales, porque bueno, la madera, la construcción en madera, por ejemplo, va a ser cada vez más importante, porque la madera, en definitiva, es carbono que se sacó de la atmósfera y que pasó a estar en tierra. Entonces, a mí me preocupa que veo muchos productores escépticos que dicen, bueno, esto es una cosa de política o bueno, pero en cualquier caso yo diría que prevenir los veranos en cualquier rubro del agro va a ser cada vez más importante. O sea, uno tiene derecho, a nosotros siempre decimos, la laicidad es súper importante. Si alguien cree que Bill Gates es una pésima persona o es una excelente persona, o a nosotros nos da exactamente lo mismo. O sea, eso es cuestión de cada uno y siempre se respeta, pero si uno no cuida los veranos, el golpe va a ser cada vez más fuerte. O sea que ahí el tema agua en este equipo nos parecía central que estuviera, como el tema manejo de pastoreo y como el tema sombra y como todo lo que implique adaptarnos a una situación donde los veranos van a ser peligrosos y cada vez más. Cuando yo hice la facultad, el gran desafío era planificar todo para cruzar el invierno y no llegar a agosto con los animales muertos de hambre. Y se decía, bueno, agostino los preparé y septembrino se los lleva, me escuché una vez decir, ¿no? O sea, ese era el desafío. Bueno, ahora el desafío es cruzar enero y febrero. Y si uno no entiende la dimensión del problema, no va a entender por qué alguien viene a poner miles de millones de dólares para hacer hidrógeno en Uruguay. O sea, las grandes inversiones van a ser vinculadas a esto. Ya uno si recorre Uruguay ve molinos de viento por todos lados. Y ya empieza a generar el agrodiferenciación. Hay un cultivo nuevo que es la carinata, que bueno, tiene un precio diferencial porque es para hacer combustibles de avión que permitan usar menos energía fósil, pero tiene que venir de un predio que se demuestre que hace todo ambientalmente bien. O sea, ya hay una transformación que está pasando y la lana, con todas las dificultades que tiene, ha tenido el destaque de ser quien ha hecho vanguardia en certificaciones que permiten que por lo menos la lana fina se coloque con esos criterios. Y sabemos claramente cuál es la causa. Dióxido de carbono cada vez más, la causa principal, metano cada vez más, óxido nitroso cada vez más, y el agro, no, mal que nos pese, el agro tiene que ver con esto. Lo que nos tiene que pesar es para decir, bueno, el agro tiene que ver y puede ser parte de ayudar a solucionar esto. Y tengo la enorme alegría de que haya aquí de las personas que están trabajando en ver cómo hacemos para que los vacunos emitan menos metano. Y de nuevo, yo a veces escucho, bueno, pero los aviones privados, pero sí, pero, o sea, el consumidor lo que quiere saber es, ¿estás haciendo algo para solucionar esto o le estás simplemente diciendo que hay otros peores en la clase? Y nosotros nos interesa hacer una especie de club de la gente que diga, bueno, ¿cómo hacemos desde nuestro humildísimo lugar para mostrar que queremos solucionar esto y cómo lo verificamos eventualmente? Hay una cuarta causa de esto que es muy importante, que es la deforestación, que es talar una selva, quemarla y poner ganado atrás. O sea, y ahí tenemos la gran ventaja como país, que yo espero que en algún momento el mundo nos reconozca como libres de deforestación, porque salvo algunos espinillos que se nos vengan, que eso es conversable, Uruguay no precisa talar y quemar su monte nativo y ha crecido en monte nativo. Y queremos seguir creciendo, por lo menos algunos de los proyectos que les quiero comentar. Y el dióxido de carbono, que es el principal, que ustedes vieron que era como un serruchito, lo que tiene de interesante es que cuando baja,
Lo único que hace bajar el dióxido de carbono son las plantas. Son las plantas brotando en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur nuestra primavera es tanto el océano del hemisferio sur que no alcanza para bajarlo. Pero el poder de las plantas, y el poder de las plantas no solamente para incorporar carbono con la fotosíntesis, sino después mandarlo al suelo, nos da en los meses de verano del hemisferio norte la bajada. Después, cuando las plantas entran en dormancia en el otoño-invierno del hemisferio norte, vuelve a subir. O sea que nosotros estamos si se quiere, en el centro de la potencial solución. Y en ese entorno, nosotros presentamos algo hoy que tiene un énfasis más ganadero, pero lo estamos pensando también para la agricultura, por supuesto. Yo creo que la carne es un sector que tiene, por un lado, oportunidades fuertísimas, porque estamos en Uruguay, y Uruguay tiene características únicas, pero también amenazas muy importantes, porque, bueno, el público dice las vacas emiten metano, las vacas son responsables de buena parte de la tala de selvas, y las nuevas generaciones arriesgamos a que las nuevas generaciones rechacen la carne o decidan consumir menos por razones que las tenemos que rebatir con física, con química y con números, porque con un discurso de que si no comes carne sos un tonto, es un discurso que va a ser poco convincente. Y yo me eduqué en una facultad de agronomía que decía, bueno, el productor tiene que tomar en cuenta lo que el consumidor quiere y tiene que tratar de hacer lo que el consumidor quiere. Y participé de muchísimas discusiones donde los productores decían, bueno, que la industria nos diga qué carcasa quiere, si quiere carcasa más grande, si quiere carcasa más chica, así podemos hacer lo que el consumidor quiere. Bueno, lo que el consumidor va a querer es un clima más estable y un planeta que deje de calentarse. Eso no creo que vaya a tener una marcha atrás porque la temperatura va a seguir subiendo. Pero yo creo que por estar en Uruguay tenemos oportunidades que tenemos que defender con uñas y dientes, porque bueno, somos un país de forestación cero, incluso con crecimiento forestal, tanto de lo cultivado como de lo nativo. Somos de los pocos países que tienen más del 50% de campo natural. Hicimos un estudio de la huella ganadera, que hay aquí gente que participó de una manera importantísima, y tenemos una huella ganadera que es la más defendible del mundo. Y es la más defendible del mundo porque tenemos trazabilidad. Estoy diciendo todas cosas que ya sabemos, pero que de todos modos, sumadas, me parece que hacen un combo que es fundamental para lo que queremos, que es vender la carne con un precio diferencial, porque es la mejor carne ambientalmente del mundo. Tenemos energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el gran desafío al que invitamos a todo el mundo es cuánto puede rendir esto en los mercados. Que es todo cierto, que es todo que se puede seguir desarrollando y que si no lo desarrollamos nos arriesgamos a que en 10, 20 años nos pase con la carne como le pasa a la lana gruesa, que decimos, bueno, pero ¿y si siempre esto se vendió y por qué ahora no se vende, no? Eso me parece que es algo que tenemos que prevenir, pero también tomar como una oportunidad. Y acá, por suerte ya se lo pude decir personalmente a quien me mandó esta foto, que es un amigo que vende carne por el mundo, un argentino que tenemos la suerte de que haya elegido Uruguay para establecerse, y que me mandó esta foto desde Dubái, hace poco en la Expo Dubái, una mañana, y a mí me dio un poco de envidia porque los productores de carne vacuna y carne ovina de Australia están tratando de ser carbono neutrales para 2030. A mí me parece esta una manera buenísima y prefiero, ya que es una buena idea, decir los uruguayos también queremos estar en eso. Y me parece muy buena porque no promete algo que no va a poder cumplir, no dice que vamos a ser neutrales en 2030, no es pretenciosa, pero sí dice, entendemos el problema y estamos tratando de solucionarlo. Y yo creo que esto es una idea central en lo que queremos proponer de distintas maneras hoy. Es decir, bueno, los productores uruguayos entendemos cuál es el problema, sabemos que además hay una crisis de biodiversidad en el mundo y entonces queremos ser carbono neutrales y tener establecimientos ganaderos que en cierta manera
literalmente o aproximadamente se puedan considerar como una reserva de flora y fauna, que la producción de carne uruguaya sea la que mejor convive con la vida silvestre del mundo. Y yo a veces digo un poco en broma, un poco en serio, que pudiera venir Greta Thunberg a Uruguay, visitar un predio ganadero y decir, bueno, esta carne, en realidad esta carne sí está bien. Y creo que, por ejemplo, si va a Sierra India, que es uno de los proyectos que forman parte de esta idea, o a La Figura, que son dos campos que conocí, Greta Thunberg tendría problemas para cuestionar esa producción de carne, porque son realmente reservas de flora y fauna andantes. Entonces, a nosotros nos parece que en este contexto de una economía mundial lenta, en conflicto, una China que no es lo que era, hay que buscar tres maneras de destrabarla. Y a veces cuando uno escucha estos planteos que ponen en el centro lo ambiental, le da la sensación de, bueno, es muy bueno ambientalmente, pero económicamente capaz que no anda, ¿no? Creo que siempre es un temor totalmente genuino que tiene el productor, y hay veces que hay discursos que uno dice, bueno, está muy lindo, pero acá optimizar la rentabilidad es un objetivo innegociable. El productor tiene que cobrar lo mejor posible por su hora trabajada, tener un excedente para reinvertir, el personal tiene que estar bien remunerado, esto tiene que andar. Si queremos la sustentabilidad, queremos que los predios sustentables le vayan mejor en rentabilidad que el resto, porque si no, no va a suceder. O sea que el objetivo de rentabilidad es clave. Nos parecía central, y tener un equipo agronómico súper potente nos parecía central, porque bueno, pero el asunto es que hay veces que a uno también le da la sensación de que a veces uno escucha decir esto es por plata, pero bueno, también importa el cómo se consigue esa rentabilidad, y nos parece mucho más interesante plantear un triple objetivo y construir una sinergia entre los tres objetivos. Es decir, queremos más rentabilidad, pero también queremos más carbono. Queremos más carbono en el suelo, queremos más carbono en el monte, queremos más carbono incorporado en un ser vivo o en el suelo, que también podríamos considerarlo es una especie de gran comunidad de seres vivos. Y queremos más biodiversidad, porque justamente si tenemos un suelo más biodiverso, con micorrizas, con lombrices, con coleópteros, etcétera, 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 esa biodiversidad va a ser la que va a ayudar a que capturemos carbono, pero también por el placer de la biodiversidad. Yo realmente creo que a veces suena un poco de romanticismo, pero creo que en donde vivimos, si un día vemos un ave que nunca habíamos visto antes, a muchos de nosotros, por lo menos de los que estamos en el proyecto, eso nos da una gran alegría. Si plantamos un conjunto de árboles nativos y un día vino un carpintero blanco, por ejemplo, que es algo que me pasó en mi pequeño lugarcito verde, que un día me levanté y escuché un canto de un ave muy estruendoso y que yo no conocía, y vi una bandada de carpinteros blancos, fue como, wow, qué alegría que vinieron y nunca habían venido antes, cuando esto era apenas un arenal. Entonces, también el objetivo es la rentabilidad, pero una rentabilidad que contribuya a la calidad de vida, que contribuya a que los niños que vayan a ese lugar pasen bien, disfruten, tengan sombra, se puedan trepar a un ombú. Entonces, bueno, creo que el corazón de lo que proponemos es esta sinergia de ganarle a rentabilidad a nuestros propios objetivos, porque tampoco necesariamente es ganarle a los demás, pero demostrar que esto se puede hacer con un muy buen resultado económico, pero en sinergia, porque además esto es lo que le da sostenibilidad. Si yo obtengo una rentabilidad paliseando un campo cada 6 meses, gastando gasoil, insumos, también va a llegar un momento en que esto se va a caer. Y yo me alegro mucho que haya venido gente amiga que está en el rubro de los bioinsumos, porque es parte de construir esta sinergia, que el suelo funcione no matando al malo, sino promoviendo al bueno, digamos, ¿no? Nos interesa un enfoque basado en ciencia y en indicadores. Cuando esto se empezó a armar, escuché varias veces a Magdalena, está por ahí, decir, pero lo que no queremos hacer es greenwashing, pero lo que no queremos hacer es una fachada verde que nos haga poner un sello, pero que en realidad hacemos
cualquier cosa, pero conseguimos el sello. Y basado en indicadores, tenemos que ver cómo medir. Sé que por Zoom nos está siguiendo gente que trabaja en el tema de mediciones. Hemos trabajado con una empresa que se llama SOSEI, que mide la vida en el suelo, y van surgiendo formas de medir. Y ojalá, de nuevo, la inteligencia artificial, los drones que pasen, lo que sea, nos ayude a medir mejor, pero basado en ciencia y basado en indicadores que mejoren. Y sobre esa base, potenciar las ventajas que tiene Uruguay, que las consideramos realmente únicas, porque es en qué le ganamos a Oceanía, en que tenemos más campo natural. Los neozelandeses producen bárbaro y producen con perennes, pero lo que había silvestre lo sacaron todo. Y bueno, lo primero que nos interesa es conectar a quienes estén en este camino, armar una red, armar una comunidad, conversar, compartir materiales de lectura. No nos interesa caer en discusiones de si tal político es bueno, tal político es malo. No nos interesa entrar en las discusiones de si el Estado es demasiado grande, demasiado chico. Hay un montón de grupos de WhatsApp donde eso termina siendo muy mayoritario en la discusión. Eso, por favor, no. Ahora, si nos interesa una ganadería súper profesional y que vaya con un criterio de mejora continua, gradualmente mejorando carbono y biodiversidad, conversamos hasta las 3 de la mañana. Rotatinuo, che, qué cosa tan rara ese nombre. Y tenía algo que me encantó, que fue la lógica del pragmatismo. O sea, lo que importa es que funcione, y después si es más rotativo o menos. De nuevo también, la experiencia de conocer Sierra India. A veces creo que hasta hay una razón estética de un productor que dice, bueno, yo no quiero cuadricular mi campo y que sea un rotativo, de que... En esa idea de que la sustentabilidad es la nueva ventaja competitiva, de nuevo, yo creo que vamos a ir viendo un proceso en el que los productos biológicos van a ir sustituyendo gradualmente a los químicos. Y de nuevo, no nos interesa tampoco decir somos orgánicos y nada que tenga un síntesis ni nada que sea transgénico. O sea, si el ternero tiene que comer ración y el maíz es transgénico o no es transgénico, no me cambia demasiado. Y sé que a veces usar un producto químico, se usa un producto químico, pero si uno mira la película hacia adelante, probablemente va a haber una transición hacia más productos biológicos. Nos parece que hay conceptos que sí podemos consensuar, que no hay mejora en el largo plazo, sino mejora la salud del suelo, que cuando yo hice facultad, el suelo era ver cuánto NPK había que echarle, y era como un tanque de nafta donde había que echarle lo que faltara, pero no era una comunidad de seres vivos. El calentamiento en enero cada vez va a causar más evaporación. Una semana de enero sin llover ya va a tener a todo el mundo alarmado. Ahora, si yo tengo más materia orgánica y si yo tengo más vida, va a almacenar mucha más materia orgánica. La otra vez Gastón me decía, 1% de materia orgánica más en el suelo es, creo que eran 180.000 litros de agua que el suelo retiene. Bueno, eso cada vez va a tener más relevancia. Y acá está Gerardo Evia, que trabaja sobre el tema de los servicios ecosistémicos. Y bueno, es una palabra que de repente hace unos años no conocíamos, pero bueno, que haya aves, que haya biodiversidad, esos son servicios que haya un paisaje bello, son servicios que capaz que la economía de mercado hasta ahora no ha monetizado, pero que en algún momento los va a monetizar. Entonces, bueno, no sabemos si terminará en vender mejor la carne que siempre y olvidarse de los bonos, o vender un bono. O sea, de nuevo, ahí no sé, queremos correr esa maratón. A la llegada capaz que unos llegan a vender la carne con un sobreprecio, otros llegan a vender la carne como siempre, pero cobré un bono. Queremos participar de esos 50K serán, pero bueno, queremos arrancar lo antes posible. Y bueno, aprovechar la imagen de Uruguay, que es algo que ya hemos dicho, pero que tiene también que ver con este mapa. Este es el mapa de pastizales permanentes en el mundo. Y Uruguay es como una esmeralda ahí brillando en el continente. Australia está bastante parejo, pero Australia en realidad, si miramos, el 80% es un desierto. Aparece Arabia Saudita también, porque claro, no van a cambiar el no tapiz que tienen, pero en realidad, bueno, esta es una ventaja que tenemos medible, que el mundo reconoce. Somos los que tenemos más pastizales permanentes, por lo menos en el continente, y más que Oceanía. Entonces, bueno, las cosas de la vida. Yo llevaba mucho tiempo hablando con Santiago Gallo, que es contador, que es productor ganadero, que el
el padre es el Pepe Gallo, que nos conocemos toda la vida, asesor CREA, técnico del plan agropecuario, y Santiago hace muchos años me dijo, no, yo soy contador, pero me encanta la ganadería, soy ganadero. Y siempre decíamos, bueno, yo puedo hacer algo que sea el contexto del alambrado para afuera, y vos podés hacer el alambrado para adentro. Con Rafael hablamos de estos temas desde cuarto, quinto de Facultad de Agronomía, y bueno, también hace unos años me fui con mi hijo a conocer su campo, allá en el norte de Artigas, un lugar increíble de belleza, increíble de manejo ganadero. Y sí, la verdad es que cuando los conocí, vi la presentación que hicieron, fue un viaje a Rivera que me resultó revelador, porque me pasaron dos cosas. Los conocí a ellos, hablé con la gente de Rivera y era como había mucho orgullo de cómo una consultora tan joven había hecho un equipo tan potente, tan reconocido, y que realmente la gente que los contrataba quedaba muy, muy a gusto con cómo trabajaban. Y me dijeron, no, y acá hay un campo que el Banco BBVA está midiendo el monte nativo, cuánto carbono captura. Viene una muchacha y mide el diámetro de los troncos. Y entonces ahí me cayeron varias fichas, y bueno, y realmente con la gente de CIA nos quedamos conversando, y empezó a haber como una sintonía. Después volvimos a compartir otras presentaciones, donde también estaba Marfrig, y la verdad es que me parece que es un equipo sumamente valioso, de esas cosas que el poder viajar por Uruguay permite a uno conocer cosas que capaz que en Montevideo no se conocen. Pero bueno, lo que proponemos es, podríamos decir, pastoreo de precisión. O sea, lo que no funciona es que la vaca elija y vaya generándose una doble estructura y sea, bueno, alambramos, ponemos unas vacas y que se arreglen. Eso sí no funciona. Después, el que quiere rotativo, todos los días cambiar de parcela, tenemos cómo diseñarlo. El que quiere algo más flexible, pero sí que una cosa que me encantó de la presentación de ellos era, bueno, cada especie tiene su altura ideal para comerla, y hay un bocado ideal. Después ellos lo van a contar con la mayor síntesis posible, pero simplemente lineamientos que después ellos van a explicar mejor que yo. Pero bueno, un manejo del pastoreo implica mejor conservación del agua, optimización de la biodiversidad y una mejor relación insumo-producto, porque en definitiva de lo que se trata es de producir lo más posible con la mayor moderación de costos que sea posible. Lo segundo que nos parece clave, en un orden aleatorio, digamos, pero si va a haber más calentamiento global, y si los veranos ya vemos que son cada vez más difíciles, y si hace un año estábamos acá tomando agua salada y los productores estaban todos desesperados, el manejo del agua es central. Y ahí, bueno, tuve la suerte de conocer a Gastón hace mucho tiempo, que me empezó a hablar del Keyline. Yo ya había visitado predios que tenían el sistema Keyline, que es algo que no es muy común aquí, pero que básicamente es como maximizar el uso de los recursos hídricos, ¿no? Es hacer reservas de agua en lugares específicos. Después Gastón lo va a explicar mejor. Él trabaja con su empresa FarmKeep, pero bueno, es un componente clave, como es un componente clave, y él también lo hace, el diseño de todas las estructuras, de empotreramiento, de alambrados, etc. Y acá entra otra historia que a mí la verdad que es de las enormes satisfacciones que me ha dado el participar de este proyecto, porque cuando voy a contar una anécdota de mi vida periodística, yo aterricé en un diario, y de periodismo lo único que sabía era leer los diarios, pero no tenía la menor idea de periodismo, y todos los periodistas me miraban con cara de, ¿y este flaco a quién le ganó? Y estaba dirigiendo una sección y era el que menos sabía de periodismo de todo el diario. Y hubo un periodista en particular que me recibió muy amablemente, porque nos gustaba el rock, qué sé yo. Me recibió muy amablemente. Y cuando yo le empecé a contar, no, digo, a mí me gusta la agronomía, me encantan las plantas, y me gustan los cactus, no sé qué. Me dijo, pero tenés que conocer a mi hermano, dice. Y cuando fui a conocer al hermano, tenía una colección de cactus que me generó algún día yo quiero tener una colección así. Y me llevé unos cactus a mi casa, y después pasaron los años, y por esas cosas no nos vimos con demasiada frecuencia.
Y resultó que nos reencontramos en este proyecto porque forma parte de Sierra India junto a Magdalena Araujo. Y no solamente es un especialista en cactus, sino que es un especialista en botánica de nativas, es un especialista en aves, diseña, tiene un lugar allí en Punta Ballena que yo cuando fui y volví, lo invité a mi hijo no quiso venir, digo, te perdiste conocer un lugar que es increíble. Y acá también nos parece que el tener un campo es por dinero, la rentabilidad es fundamental, pero si uno tiene un lindo jardín y si uno en el Tajamar tiene un buen monte con sombra y se puede ir a 30 años y ya vi el vivero que tenía y lo que sabía de cactus, dije, este tipo es un placer. Entonces, bueno, quiero decir, esto no es que venimos a presentar solo una idea, sino que hay campos que ya están funcionando, que ya se pueden ir a visitar, que recomendamos ir a visitar y que están totalmente abiertos a productores, a técnicos, a estudiantes, y que están abiertos también a decir, bueno, y qué se puede mejorar, porque en definitiva creo que nuestra actitud de todos como equipo es que no somos gente que cree que se la sabe toda, sino que cree en el intercambio. Pero sí, la rentabilidad es clave, ¿no? Si queremos que la sustentabilidad prenda, quienes hacen prácticas sustentables, les tiene que ir bien. Tienen que poder decirle a otro productor, mira, yo empecé a apostar a la biodiversidad y al carbono y además me está yendo bien. Porque si no, no cuaja. Entonces, bueno, tener un contador que es productor, que es ganadero de toda la vida y de familia y que sigue en ese emprendimiento, lleva que, yo qué sé, muchas veces el productor lleva los números más o menos, le da pereza, le da hora de trabajo, se pierden de beneficios impositivos que están disponibles porque no están enterados, porque la COMAP le parece que es algo para empresas de gran escala. Entonces, bueno, ahí tenemos al contador Santiago Gallo, que después cada uno va a ir pasando. Y después es inteligencia de mercados. Yo ahora le pediría a CIA de repente que pasen y que cuenten lo que ellos hacen, que a mí realmente me resultó maravilloso cuando los escuché y me sigue pareciendo cada vez más. Bueno, como ven, es un equipo que es multidisciplinario enfáticamente. Yo no tengo nada más para agregar, es una invitación a los productores de Uruguay, hay gente que nos está siguiendo del exterior, es una invitación a la gente que mira a Uruguay como un lugar donde desarrollar una ganadería de calidad. Y bueno, es algo que estamos celebrando su nacimiento en el día de hoy y lo vamos a celebrar con carne de la mejor calidad. Le agradecemos a Marfrig que nos apoyó con la idea y a todos los que vinieron, a muchos los conozco, muchos son amigos de toda la vida, a otros los conocí hoy. Pero bueno, a todos los que se tomaron su tiempo por venir y escuchar, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, la seguimos conversando mano a mano. Muchas gracias. Alimento para el mundo. Qué desafío. Colocar ese alimento en los mejores mercados, más aún. En este mercado con tanto movimiento, con tantas dificultades, con tantas oportunidades, lograste un lugar en él. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? Has tomado tanto cuidado durante casi todo el trayecto, pero casi todo. Un pequeño descuido y el negocio, la confianza de tus clientes desaparece. Certificar tu producción no es un procedimiento, es una garantía de que el esfuerzo y el trabajo sean reconocidos, que tu forma correcta de hacer negocios valorizada. Certificar, inspeccionar, analizar, no hace parte de tu negocio, pero sí del nuestro para aportarle al tuyo. Confía en Calicet para asegurar tus envíos y proteger tu negocio. Protege tu inversión. Certifica con Calicet. ¿Está buscando un mixer? Mixers Mainero, verticales y horizontales. Un modelo para cada necesidad. 100% de efectividad en la mezcla y en la distribución.
Mainero Uruguay, Ruta 2, kilómetro 277-800, Mercedes, departamento de Soriano. LAM, Laboratorio Agroindustrial Mercedes, más de 17 años de experiencia al servicio del productor, brindando análisis de micro y macronutrientes en suelo y foliar. Analice su semilla y logre un pasaporte seguro hacia una buena implantación. Encuéntrenos en Ferreira Aldunate 1106, Soriano.